La metamorfosis de Franz Kafka, parte 2, narrado por Cristian Silvana Mieres Pichardo. No abren, se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que el más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, no se lo comiesen todos los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este pregunteo era necesario? Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que demostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado. Y más como consecuencia de la irritación a la que se le condujeron estos pensamientos que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. Ahí dentro se ha caído algo, dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad. Pero como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de quecharol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró: «Gregorio, el apoderado está aquí». «Ya lo sé», se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. Gregorio dijo entonces al padre desde la habitación de la derecha: «El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo. Así es que, por favor, abre la puerta». «El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación». «Buenos días, señor Samsa», interrumpió el apoderado amablemente. «No se encuentra bien», dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. «No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado». Como si no iba Gregorio a perder un tren. «El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero pasa todas las tardes en casa. Ahí está, sentado con nosotros a la mesa, y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en 2 o 3 tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado ahí adentro, en la habitación. En cuanto abra Gregorio, lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que usted esté aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testaduro y seguro que no se encuentra bien a pesar de lo que ha negado esta mañana». «Voy enseguida», dijo Gregorio, lentamente y con precaución, y no se movió para nada, para no perderse ni una palabra de la conversación. «De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo», dijo el apoderado. «Espero que no se trate de algo serio. Si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire,
Tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación?, preguntó impaciente el padre. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con nosotros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Porque él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Porque estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento, yacía en la alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de que él que dejase entrar al apoderado. Pero por más pequeña descortesía, para la que más tarde se enfrentaría con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento. Señor Samsa, exclamó entonces el apoderado levantando la voz, ¿qué ocurre? ¿Se atrinchera usted a su habitación? Contesta solamente sí o no. ¿Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres? Y dicho sea paso, ¿falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita? Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato, y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer alardes de sus extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esa explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted. Y su posición no es en absoluto la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa, no debe existir. Pero el señor apoderado, gritó Gregorio, fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás. Abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. Solo un momentito de paciencia. Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo puede atacar a una persona una cosa así? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres bien lo saben, o mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada. Tendría que habérmese notado, porque no lo dice en el almacén, pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted. Nunca se me dijo una palabra de todo esto. Quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de las 8 salgo de viaje. Las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. ¿No se entrega usted, señor apoderado? Yo mismo estaré enseguida en el almacén. Tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe. Y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto, y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta,
Deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado. Estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban verle, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo, pero si lo aceptaban todo con tranquilidad, entonces tampoco tenía motivo para excitarse, y de hecho, podría, si se daba prisa, estar a las 8 en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido. Ya no prestaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido del dominio sobre sí, y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntó el apoderado a los padres. ¿O es que nos toma por tontos? Por el amor de Dios, exclamó la madre entre sollozos. Quizá está gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. Greta, Greta, gritó después. ¿Qué madre?, dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio. Tienes que ir inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. Rápido, a buscar al médico. ¿Acabas de oír hablar a Gregorio? Es una voz de animal, dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre. Ana, Ana, gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala y dando palmadas. Ve a buscar inmediatamente un cerrajero. Y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala. ¿Cómo se habría vestido la hermana tan deprisa? Se abrieron la puerta de par en par. No se oyó cerrar la puerta. Seguramente la habían dejado abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo, así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se había acostumbrado, pero en todo caso ya se creía en el hecho de que algo andaba mal respecto a Gregorio, y se estaba dispuesto a prestarle ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados. Con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban, tosió un poco, esforzándose, sin embargo, por hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados en la mesa con el apoderado y cuchicheaban. Quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban. Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla. Allí la soltó. Se arrojó contra la puerta. Se mantuvo erguido sobre ella. Las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa y descansó allí durante un momento del esfuerzo realizado. A continuación comenzó a girar con la boca la llave, que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba a agarrar la llave? Pero, por el contrario, las mandíbulas eran, desde luego, muy poderosas. Con su ayuda puso la llave, efectivamente, en movimiento, y no se daba cuenta de que sin duda se estaba causando algún daño, porque un líquido parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo.